Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en donde estaremos hablando acerca del tema de la selección mexicana que se enfrentará ante el Valencia. Algo que quizá es desconocido, algo que quizá suene raro, cómo una selección puede enfrentar a un club. Bueno, es una situación que sí ha sucedido en varias ocasiones y la selección mexicana es testimonio de ello. 6 ocasiones son las que el equipo mexicano se ha enfrentado a clubes a nivel mundial. Esto en un lapso de 10 años, desde la década de los 90 hasta principios de los 2000, fue cuando la selección mexicana pudo establecer esta racha, este récord, por supuesto este lapso, esta tesitura de partidos, en donde la racha de estos 6 encuentros son 3 victorias, un empate, 2 derrotas. Las 3 victorias contra el Real Madrid, contra el Ajax y también contra la escuadra del Milan. Precisamente en el 2001, el último partido que jugó contra clubes, la selección azteca. Y las derrotas fueron contra el Atlético de Madrid y contra el Boca Juniors. Por supuesto, el empate fue contra el histórico de Uruguay, la escuadra del Peñarol, que ahorita en la Libertadores pues está fuerte, está pisando fuerte el equipo dirigido por Aguirre, pero esa es otra cosa. El otro Aguirre, el Vasco Aguirre, pues ya sabemos, viene en este tercer proceso con la selección mexicana, pero no hace mucho tiempo estaba jugando una Copa del Rey contra el Athletic Club de Bilbao. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues bueno, que el Vasco Aguirre ha enfrentado en diversas ocasiones, múltiples ocasiones, a la escuadra del Valencia. Han sido 26 ocasiones desde su llegada al fútbol ibérico, reconociendo y recordando que ha estado en equipos como el Osasuna, el Español, el Atlético de Madrid, el Zaragoza, el Leganés y la última aventura contra el Mallorca. A lo que nos lleva a, por supuesto, descifrar y desmenuzar ¿cuántas veces ha ganado el Vasco Aguirre contra la escuadra del Valencia? ¿Cuántas veces ha empatado? ¿Cuántas veces ha perdido? Bueno, de estos 26 encuentros, el Vasco Aguirre ha ganado 10 veces, ha empatado 5 ocasiones y ha perdido en 11 encuentros. Estos 11 encuentros, quizá las derrotas más contundentes, o no contundentes, pero más continuas, fueron cuando el Vasco dirigía al Osasuna y por supuesto al Atlético de Madrid, es decir, sus dos primeras experiencias en el fútbol español. Posterior a ello, en el Zaragoza tiene su mejor marca contra el Valencia, venciendo los 4-0, 4-1. Ya llovió, ya hace mucho tiempo que fue este encuentro y por supuesto, si nos vamos ya a los últimos partidos, a las últimas estadísticas, a las últimas semblanzas y cara a cara que tienen estos equipos, pues bueno, o mejor dicho, el Vasco Aguirre contra el Valencia, pues nos encontraremos que el Vasco Aguirre en los últimos 5 partidos que se ha enfrentado al Valencia tiene 3 victorias y 2 empates. Son números halagadores, son números buenos, son números revitalizantes. Estas 3 victorias y 2 empates, empezando con la de Leganés, la victoria de Leganés, y 2 ocasiones con el Mallorca. De hecho, con el Mallorca no perdió contra el Valencia. Sin embargo, pues si hubo un equipo que tenía una paternidad a principios fue el Valencia contra el Vasco Aguirre. Y esto nos lleva a otra situación. ¿Qué pasa con el Valencia en la actualidad? ¿Qué es el Valencia? ¿Qué nos puede ofrecer el Valencia? Bueno, el Valencia en la actual campaña y como ha sido su actualidad, no tiene un buen presente y ha cargado una losa bastante pesada desde hace mucho tiempo por temas de gestión deportiva, por temas económicos, por términos salariales, por temas de competición deportiva. Entonces hay muchos aspectos los cuales han truncado el presente de un equipo tan histórico, tan emblemático, tan importante en la liga como lo es el Valencia. El equipo de los Ches, como se les conoce allá en tierras ibéricas a los valencistas, pues bueno, en la actualidad el único partido que han podido ganar fue contra el Girona 2-0. Quizá ahí fue una bocanada de aire fresco, fue totalmente revitalizante, oxígeno puro esta victoria para contra el Girona. Sin embargo, viene de varias derrotas contra el Athletic Club de Bilbao, contra el Celta de Vigo, contra el Barcelona, contra el Atlético de Madrid. Tiene 2 empates, de hecho el último fue contra el Leganés. Entonces no es un presente del cual podamos estar orgullosos de este equipo.
Y no lo digo de forma despectiva, lo digo porque el Valencia es un equipo emblemático, el Valencia es un equipo histórico, el Valencia es un equipo que repercute en la importancia de la Liga Española a través de los tiempos. Fue en sus tiempos considerado como uno de los mejores equipos. Y en sus tiempos me refiero a la época de los 40, de 1940, cuando fue quizá la primera gran época de este equipo del Valencia. Por supuesto, cuando nos vamos a los principios de los 2000, fue esta época rimbombante, espectacular, avasallante, fenomenal, que el Valencia ostenta en su historia. Y por supuesto vamos a través de ello, vámonos atrás en la historia, más allá de las ligas que ostenta, que son varias, de los campeones, la Copa del Rey, el campeón de campeones de España, por supuesto en el plano europeo de competiciones, llegó a ganar una UEFA Europa League, que es complicado ganarla, a pesar de que muchos quizá disminuyen la importancia entendiendo de lo que significa la Champions, que es la máxima competencia a nivel mundial en clubes, pero eso no aleja a que el Valencia tuvo esas grandes épocas, tuvo esos grandes momentos jerárquicos con buenos jugadores, y nos tenemos que ir hasta la época de los 40, a principios de la dinastía espectacular del Valencia, para demostrar cuántos jugadores. Dejaré algunos en el camino, por supuesto, pero tenemos grandes ejemplos como Waldo Machado, un gran delantero brasileño con 160 goles. Si hablamos de goles, no podemos dejar a un lado a Mundo, mejor conocido como Edmundo Suárez, el máximo goleador del Valencia. Por supuesto, está también Waldo Machado, Ricardo Arias, Nacho Eizaguirre, que es el portero con más títulos en el Valencia. Ya si nos vamos más al presente, pues se encuentra Fernando Colomer, que es el mejor 10 o uno de los catalogados como el mejor 10 en la historia del Valencia. También se encuentra, por supuesto, si hablamos de fidelidad, está Antonio Puchades, que fue también el One Club Man, un hombre que pasó prácticamente toda su historia en el equipo del Valencia. Por supuesto, hablando de la época moderna, vamos a hablar del mago Gaizka Mendieta y del mejor mediocampo que ha ostentado el equipo del Valencia, con Alveda y Baraja, con este equipo que en el 2003, 2004, 2005 fue prácticamente el mejor competidor de la Liga Española, entendiendo el pragma y lo sistemático y lo competitivo que es la Liga Española, aunado a que el Barcelona y el Real Madrid entendamos que pues son los dos equipos que prácticamente lideran. De ahí, después de esos dos, pues han tenido varios equipos sus etapas, sus épocas de ser estos equipos que pueden confundir, que pueden ser incómodos, que pueden incomodar a los grandes, que son el Real Madrid y el Barcelona. En la actualidad pues está el Atlético de Madrid por las inversiones, por el sistema, por lo que es el Cholo, pero en anteriores tiempos pues estuvo el Valencia, el Sevilla, el Athletic Club de Bilbao, el propio Betis. Entonces ha habido grandes momentos que tuvo el Valencia compitiendo contra los grandes, no solo de su país, sino también del mundo, también de el mundo europeo, de lo que se respecta a los clubes en el viejo continente. Precisamente la Europa League la termina ganando contra el Marsella, el Olympique de Marsella, 2-0 en una noche histórica para ellos. Entonces vemos el plano general, lo histórico que puede repercutir, lo histórico que es la semblanza del Valencia. Ojo, no hay que desatender una situación: el alejamiento, el repudio, el asco, la forma en que poco a poco se empieza a dejar a la selección mexicana, no es tanto por los equipos contra los que se va a enfrentar, no, es más que nada por lo que se ha dejado hacer en la selección mexicana, lo que se ha dejado hacer deportivamente y lo que se ha enviciado en un aspecto de marketing, en un aspecto económico, en donde al aficionado le ven la cara de tonto, cuando no es así, cuando no se le tiene que ver así. ¿Por qué? Porque al aficionado se le exige, porque al aficionado se le pide, porque al aficionado se le da material para que compre y para que eso pues nutra a la selección y nutra a las vaquitas sagradas. Y a final de cuentas, lo deportivo en el terreno de juego no se ve recíproco ese apoyo, no se ve recíproco y no se ve simultáneo lo que la afición hace para ver a su selección y lo que los seleccionados pues prácticamente dejan de hacer.
Hay un montón de situaciones que pueden ser similares tanto para el Valencia como para la selección mexicana, y es que el momento no es el agradable y el momento no es lo que representa en realidad tanto la selección como el equipo del Valencia. ¿Por qué? Por las malas decisiones. Quizá uno es justificable por los elementos económicos que hay y que permean en una liga tan competitiva y tan exigente como es la española, y del otro lado pues no hay alguna justificación fehaciente. Hay simplemente responsables por los cuales los actos importantes que han destinado el fracaso de la selección en los últimos años hay. Y hay desde representantes, agentes deportivos y por supuesto tanto jugadores como entrenadores que no han encontrado un sistema, no han encontrado una forma y siguen teniendo la misma idea. No cambian los jugadores, no cambia la idea, cambia el entrenador y sigue existiendo y permeando lo mismo en una selección. ¿Qué esperar para este partido? Pues obviamente es importante. Yo les aseguro que si Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul, Pumas, Chivas, Atlas, Puebla, el que ustedes quieran, manden y digan, cualquier club de la Liga MX, si se enfrenta al Valencia, sería lleno total. Por supuesto que sería lleno total. Pero el momento que acompaña a la selección mexicana no es ni siquiera de morbo, no es ni siquiera de una tensión, no es una cuestión ni siquiera de interés genuino que tenga el aficionado por ver al Valencia. Y no es culpa del Valencia, es culpa de la selección mexicana que en los últimos tiempos, en los últimos años, en los últimos enfrentamientos, ha demostrado un incesante método para encontrar siempre cómo fracasar, cómo tumbar y cómo desilusionar constantemente a una afición que ha estado fiel y bien parapetada en el lugar de la selección. ¿Qué esperar de esta nueva generación? ¿Qué esperar de este nuevo partido? Pues bueno, ya veremos. El Vasco Aguirre viene de ejercer 2 partidos apenas con racha positiva, entre comillas. Le ganó a Nueva Zelanda, no de la forma que se quisiera, pero más o menos se encontraron algunas situaciones que se creían ya extintas, como jugar para el delantero, generar oportunidades, entendiendo de las falencias que genera Nueva Zelanda. Y del otro lado, pues se jugó contra Canadá, un juego un poco más exigente en lo físico, en lo futbolístico, en lo dinámico, y Canadá nos hizo pasar, o bueno, les hizo pasar momentos complicados, y otra vez resurgen, renacen, resaltan todas las dudas que hay, no solo en el sistema de juego que ya se conoce con el Vasco Aguirre, sino también ¿qué carajo está pasando con los jugadores que no entienden en dónde están y que ni siquiera hay alguien dentro del fútbol, dentro de la selección mexicana que sea un líder en el terreno, en el campo de juego? No hay. No hay alguien que tome la pelota, alguien que tome la batuta, alguien que sea ese rebelde y que desintegre todo quizá lo pragmático y trate de generar algo distinto. No hay, ¿no? Lo que hay son vacas sagradas, son divas y que son asalariados prácticamente, que están ahí simplemente por el dinero, simplemente por la expectativa que se pueda generar a nivel mercadotecnia, a nivel reconocimiento por la selección, y no tanto juegan por la camiseta, por lo que simboliza jugar para la selección y lo que simboliza representar a millones, a miles que están no solo en el estadio, sino a través de su televisión viendo a esta selección que es un fracaso, que es un fiasco y que empieza a ser un producto que ya empieza a no resistir, sino a saber lo que es el abandono. Un abandono justificado y un abandono merecido por los malos momentos que han pasado futbolísticamente y por supuesto en la situación de lo que genera el fútbol, que es acercarse al éxito. Nos estamos viendo, queridos amigos, cuídense mucho, partido interesante, esperemos que ambos equipos demuestren algo. El Valencia, que ahorita no está en un momento bueno, que está en un momento crítico y que ojalá este partido pueda sobresalir y rescatar algunas situaciones futbolísticas. Y del otro lado, ojalá la selección mexicana, comandados por el Vasco Aguirre, nos den un gran enfrentamiento. Nos vemos, cuídense mucho, hasta la próxima. ¡Chao!